Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a una nueva entrega, a un nuevo material que estamos haciendo el día de hoy, en esta nueva serie que estamos inaugurando, que justamente refiere a cuestiones de higiene y seguridad en la industria, y en donde, como podrán ver, vamos a estar tratando sobre cuestiones concernientes a cuando debemos hacer una inducción a la seguridad e higiene laboral a las distintas personas o a los distintos interlocutores que tenemos enfrente. Por supuesto, como ya me conocen, Leonardo Rindel es quien les habla, forma parte del equipo de International Safety, una consultora en seguridad industrial, higiene, medio ambiente, salud y seguros, con lo cual damos rienda suelta simplemente al tema y vamos a estar tratando, como vemos en pantalla, hoy en esta primera parte de nuestra serie, algunos conceptos fundamentales que hacen a qué es la seguridad, qué es la higiene y qué es lo que se considera riesgo, peligro, factores de riesgo, y cuáles son los conceptos o las cuestiones legales que tenemos en lo que respecta a la ocurrencia de accidentes en nuestro país, acá en Argentina, siendo que estamos inmersos en el sistema de riesgo de trabajo eh, vigente hoy aquí en día. Con lo cual, avanzamos simplemente, vamos a estar tratando en principio qué es la seguridad laboral. Y como vemos bien acá en pantalla, hay que diferenciar dos cosas y que quede bien claro. Por un lado, seguridad laboral, por otro lado, higiene laboral o higiene ocupacional. ¿Sí? Son dos conceptos totalmente diferentes que van de la mano, pero que difieren en cómo, cómo afectan a la persona. ¿Sí? Por un lado, seguridad laboral, como se ve en pantalla, tiene que ver con la prevención de riesgos, con la prevención de riesgos y de la ocurrencia de accidentes. ¿Sí? Fíjense que la seguridad laboral se encarga de minimizar y prevenir todos los riesgos que tenemos a través de todas las medidas preventivas o correctivas que podamos realizar a través de ciertas técnicas o no que estén implementadas, pero justamente para reducir el número de los accidentes que puedan ocurrir. ¿Sí? La seguridad trata de eso, justamente de la prevención de accidentes y del control de los riesgos que pueden llegar a generarlos. Y como vemos en pantalla, algunas de las actividades que se hacen o que se llevan a cabo dentro de lo que es la seguridad laboral tiene que ver con la detección de los desvíos, las capacitaciones a las personas, la realización de chequeos preventivos y periódicos de las distintas instalaciones que tenemos dentro de un establecimiento, sea de las instalaciones contra incendio, de detección, de extintores, hidrantes, luces de emergencia, vías de evacuación, etcétera, etcétera. Hay un montón de chequeos preventivos que se hacen en el día a día, entre otras cosas, entre lo que son estudios técnicos, mediciones y demás, que eso afecta quizás más a higiene ocupacional que otra cosa, pero que también hacen a esta cuestión. Fíjense, cómo se la investigación de causas de accidentes, justamente para ver qué es lo que pasó en ese accidente, qué es lo que lo generó y poder prevenir accidentes, ese mismo tipo de accidentes a futuro. Inspecciones periódicas, inspecciones frecuentes en los lugares de trabajo, justamente para poder detectar todos esos desvíos o todas esas falencias en donde estamos de una manera pudiendo generar o en donde se está pudiendo detectar un riesgo presente y sepamos este concepto. Riesgo es la medida del peligro. El peligro es todo aquello que justamente nos puede llegar a causar por sí mismo un daño o una lesión tanto a nosotros como personas como a las instalaciones en donde estamos ubicados. ¿Sí? Y el riesgo es justamente la medida de ese peligro, cómo va a tener en cuenta esta medida, va a tener en cuenta la severidad que va a tener ese peligro, o sea, cuán grave va a ser el daño que me cause a mí o que le cause a las instalaciones, y la probabilidad de ocurrencia de ese peligro, ¿sí? De ese daño que nos pueda ocurrir. Esas dos cosas, esas dos cuestiones, probabilidad de ocurrencia y severidad o gravedad, van a darnos como resultado la incidencia de esa cuestión, de ese ítem peligroso o ese riesgo justamente que nos pueda llegar a generar un accidente. ¿Sí?
Todas estas cuestiones hacen a la seguridad laboral, todo eso que mencionamos de las inspecciones, las capacitaciones al personal, el cómo se tienen que usar los elementos de protección en personal, por supuesto el tenerlos en principio, pero después cómo usarlos correctamente. Muchas veces las personas tienen los elementos de protección personal, pero los usan de manera incorrecta o tienen los talles que son incorrectos para cada persona. ¿Sí? Recordemos que para cada elemento de protección personal, que en otra parte de esta serie vamos a hablar, hay distintos talles para los distintos elementos de protección, o sea, calzado, guantes, ropa, lentes, etc. Hay muchos talles y es tan malo o es igual de malo el usar un EPP con el talle incorrecto que el no tenerlo. Porque el no tenerlo ya directamente ya no nos está protegiendo, no tenemos nada para protegernos. ¿Sí? Ahora, el tener un EPP usándolo de la manera incorrecta o teniéndolo pero con el talle incorrecto puede generar también un mayor riesgo de ocurrencia de ese siniestro o de ese accidente que queremos evitar justamente. Supónganse el uso de unos guantes que son para unas manos más grandes que las nuestras. ¿Sí? Supónganse que el talle del guante sea 2 o 3 veces más grande que el de nuestra mano. Cuando querramos agarrar algo, básicamente nos van a quedar los dedos de cada mano que se estén doblando y es muy probable que el objeto que vayamos a agarrar se nos termine cayendo y eso puede llegar a generar un accidente también. Entonces tengamos en cuenta estas consideraciones. ¿Sí? Bien, eso es lo que hace a lo que es seguridad laboral. Ahora, y para diferenciarlo, tenemos que ver qué es lo que abarca la higiene laboral o la higiene ocupacional. Y justamente tiene que ver con cómo se afecta nuestra salud, nuestro estado psicofísico. ¿Sí? Y eso es lo que busca lo que busca determinar la higiene laboral o la higiene ocupacional. ¿Sí? Una cosa es un accidente, el prevenir un accidente, que léase la definición de accidente como hecho súbito y violento que puede generarle un daño, un material o a una persona, y que sucedió por acción o en ocasión del trabajo. ¿Sí? Entonces, el hecho, o justamente esta cuestión de que sea un hecho súbito y violento, es algo que no se ha premeditado. ¿Sí? Es algo que no fue premeditado y que ocurrió, que se podía evitar, pero que ocurrió de manera súbita y de manera violenta. Es todo lo contrario a lo que trata de prevenir o de abarcar la higiene laboral. La higiene laboral, como bien vemos en pantalla, trata de asegurar nuestra integridad psicofísica, ¿sí? Nuestro estado de salud físico y mental. Entonces, para poder hacerlo, es que en los distintos establecimientos y para cada puesto de trabajo y cada persona, se tienen que hacer las mediciones de los distintos contaminantes que estén presentes en el ámbito de trabajo que tengamos o en donde estemos inmersos, junto al resto de estudios técnicos que también puedan surgir, para poder determinar si esos contaminantes, ruido, químicos, material particulado, carga térmica, vibraciones, etcétera, un montón de contaminantes, el tema de pesos, manejo de pesos, transporte de cargas, empuje o arrastre de carros rodantes, todas esas cuestiones pueden llegar a afectarnos o no a nuestro estado de salud psicofísico, con lo cual se deben hacer mediciones y estudios técnicos para poder determinar si los niveles que tenemos de exposición a ese tipo de contaminantes pueden llegar a generarnos lo que se transmite en una enfermedad profesional. ¿Sí? Cada uno de esos contaminantes pueden llegar a llamarse, o mejor dicho, pueden ser lo que se llaman agentes de riesgo. Los agentes de riesgo son contaminantes de tipo físico, químico, biológico y ergonómico, o ergonómico, que pueden llegar a generarnos o no una enfermedad profesional. Y esta variedad que tenemos es justamente porque hay un montón de contaminantes que pueden llegar a afectar nuestra salud, que no necesariamente están presentes en nuestro día a día. ¿Sí? Pero tenemos físicos, como los que ya mencionamos, ruido, vibraciones, iluminación, carga térmica, radiaciones, etc. Químicos, cualquier sustancia química. Biológicos, cualquier agente biológico, sean bacterias, virus,
hongos, etc. Y después, por último, los agentes de riesgo ergonómicos, que tienen que ver con el empuje y arrastre de cargas, el transporte, el levantamiento de cargas, la bipedestación y las actividades repetitivas de miembros superiores o miembros inferiores, ¿sí? Todas esas cosas, todos esos agentes de riesgo pueden, si es que estamos expuestos y se puede determinarlo a través de todas estas mediciones y estudios técnicos que se tienen que hacer, vamos a poder determinar si cada una de las personas están expuestas o no a alguno de esos agentes de riesgo para poder hacer el seguimiento médico que corresponda a esa persona y, por supuesto, tratar de poder llevar adelante las medidas que sean necesarias para poder eliminar ese riesgo o para poder disminuirlo o controlarlo, ¿sí? Y esto es importante, justamente el determinar la exposición a estos agentes de riesgo, es importante porque no solo nos van a poder permitir el determinar las medidas que vamos a tener que llevar adelante para controlarlos, sino que nos van a poder permitir identificar a qué personas hay que hacer el seguimiento médico, de acuerdo a la exposición al contaminante que tenga, para ver cuál es la evolución a lo largo del tiempo, si efectivamente hay un deterioro de la salud de esa persona o no. ¿Sí? No necesariamente tiene que haber la generación de una enfermedad profesional. Pero bueno, un poco va de la mano esta cuestión que vemos en pantalla ahora, que tiene que ver qué son los riesgos laborales, que es un poco ya lo que hablamos. Son todos los factores que posibilitan la ocurrencia de esos accidentes o de las enfermedades profesionales. Sí, es un poco lo que viene a conceptualizar. Y por último, tenemos qué es un accidente de trabajo, que ya lo mencionamos, y los tipos de lesiones y los tipos de situaciones en donde donde se pueden generar accidentes en nuestro día a día laboral, ¿sí? Por un lado, si ocurre algún accidente, pueden llegar a generarse distintos tipos de lesiones en nuestra persona, no necesariamente todas juntas, pero sí puede ser alguna de ellas. Y esas lesiones que se generan pueden derivar en una incapacidad laboral, en una incapacidad temporal, en una incapacidad permanente parcial, si es que con el tiempo recuperamos el estado, la movilidad y la funcionalidad que tengamos de esa sección del cuerpo afectada, una lesión permanente total o, en último caso, el fallecimiento si es un hecho grave o mortal. Todas estas situaciones o este tipo de lesiones son los que pueden darse y de acuerdo a cada una de ellas es que habrá un tratamiento específico también en función de la sección del cuerpo afectada y se dará el tratamiento médico a través de la RT que corresponde. Y por último, no quería dejar de hablarles de las distintas circunstancias o situaciones que a lo largo de nuestro día a día se pueden dar, a lo largo de toda nuestra jornada laboral, en donde siempre vamos a estar cubiertos médicamente por la ART, ¿sí? Y tiene que ver con estas 4 situaciones, ¿sí? En principio, y como último punto que se ve ahí, pero es el primero de todos, es lo que se llama el itinere. El accidente denominado in itinere es el que se da cuando salimos desde nuestras casas hasta que llegamos a la puerta de nuestro trabajo y cuando volvemos desde la puerta de nuestro trabajo hasta la puerta de nuestras casas. Y fíjense que marqué desde la puerta de nuestras casas y hasta la puerta de nuestras casas, ¿sí? Justamente porque desde la puerta de nuestras casas hacia afuera es cuando comienza a correr o a estar vigente el sistema de riesgo de trabajo y en donde las ART nos van a cubrir médicamente si nos ocurre algo en el camino, ¿sí? Puertas adentro de nuestras casas tiene injerencia la obra social o las medicinas o los servicios de medicina prepaga que por ahí cada uno pueda tener. Ahora, todo lo que pueda sucedernos en ese camino de la casa al trabajo y el trabajo a la casa, médicamente todo va a estar cubierto por la ART, nos va a brindar el servicio médico que corresponda en función del accidente y la lesión que hayamos tenido, ¿sí? Es importante cuando se hace la comunicación a la ART de lo sucedido, especificar bien cuál fue el tipo de accidente o de lesión que se tuvo, sea que lo hagamos nosotros mismos o que le pidamos a la empresa para la que trabajemos que hagan la comunicación, que hagan la denuncia del accidente, para que justamente la ART pueda enviar la ambulancia con la tecnología necesaria y específica para poder tratarnos esa lesión que estamos teniendo en ese momento, ¿sí? No es lo mismo que tengamos un accidente en la calle y que tengamos un sangrado
a que tengamos una fractura, a que tengamos una amputación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si no especificamos el tipo correcto de lesión que tenemos, o que podemos haber tenido, nos van a mandar quizás otro tipo de asistencia médica, en ambulancia por supuesto también, que no va a ser la correcta, y por ahí se puede complejizar un poco más la situación que tenemos. ¿Sí? Es simplemente para eso. Después, cuando ya estamos, y acá como en el primer ítem, cuando ya estamos en nuestro centro de trabajo, cuando estamos en nuestro lugar habitual de trabajo, todo lo que ocurra, todo lo que nos pueda ocurrir dentro de nuestro lugar habitual de trabajo, todo ello va a estar cubierto médicamente por la ART. Se tendrá que hacer la denuncia y vendrá la ambulancia a asistirnos y a derivarnos luego al instituto médico que corresponde. Ahora, tenemos los últimos dos del medio, que se da en otro centro de trabajo y en trayecto laboral. En otro centro de trabajo implica cuando la empresa para la que trabajamos nos pide que vayamos a realizar alguna actividad a otro centro de trabajo propio de esa empresa, de esa misma empresa, o a otro lugar a realizar alguna actividad cualquiera sea, ¿sí? Sea que vayamos a comprar por pedido de la empresa a cualquier lugar algún insumo que estemos necesitando, o que vayamos a hacer alguna gestión a otra empresa, etcétera, etcétera. Siempre y cuando la empresa misma nos haya dado la instrucción. Cualquier cosa que pase en esos lugares que estamos mencionando, en ese tipo de situaciones, médicamente también nos va a brindar la cobertura de la RT. Y por último, lo que se llama el trayecto laboral. Cuando estamos en el camino a ese otro lugar de trabajo a donde la empresa nos pide que vayamos, también la cobertura médica de la ART va a estar vigente, y es a ella a quien vamos a tener que pedir, a quien vamos a tener que hacer la denuncia telefónica del accidente para que nos brinden la asistencia médica y nos deriven al centro médico que corresponda en función de la lesión que tengamos. ¿Sí? Estas cosas necesitábamos que queden claras, que en todo caso, si necesitan hacer consultas, que nos las hagan, mismo a través de nuestro canal de YouTube o cualquiera de los otros medios que ahora van a ver en pantalla, pero es importante que todos estos conceptos queden en claro, porque son situaciones habituales del día a día de cualquier trabajador, de cualquier empresa con cualquier ART, que habitualmente surgen. ¿Sí? Es importante que queden claros. Por supuesto, aquí tienen los medios de comunicación donde pueden contactarnos. Este es el primer video, hasta aquí llega, es la primera parte de nuestra serie de higiene y seguridad en la industria, que tiene que ver justamente con una inducción a la higiene y seguridad laboral de cualquier trabajador, y ya prontamente les estaremos trayendo nuevos materiales al respecto de esta misma serie, que van a ir complementando con todo lo que tiene que ver con agentes de riesgo, todo lo que tiene que ver con elementos de protección personal y demás. Pero por el día de hoy y en esta entrega, hasta aquí llegamos. Les mando un saludo grande y espero seguimos en comunicación. Hasta luego.